Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos aquí en el canal de Universidad Nacional de Cuyo y como todos los días en vivo planteando un nuevo debate. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, Todo sí, bien. llegamos al viernes. Llegamos. Yo estuve ayer por decir buen fin de semana, o sea que ya me voy a ir adelantado. Sí, como Son siempre. las ganas, pero Sí, bueno, sí. hoy sí hemos llegado y con un tema que la verdad se ha hecho eco obviamente en todos los medios de comunicación. Así es, pues justamente en la Cámara de Diputados de la Nación se consiguió la cantidad de votos necesarios como para lograr el desafuero justamente de Julio De Vido, como una gran parte lo decíamos, de repercusión que se ha tenido en los distintos medios de comunicación en la provincia y también a nivel nacional. Por supuesto, porque es un tema que obviamente es del ámbito judicial, pero lo traspasa también, ¿no? Y tiene que ver con lo político y ahí también es justamente el debate. Y poner en debate el tema de los fueros constitucionales, ¿sí? Esta inmunidad que tienen tanto los legisladores como los funcionarios públicos, el presidente, bueno, cualquiera de los cargos de función pública tienen esos fueros. Vamos a ver qué son específicamente y esas van a ser las preguntas que vamos a plantear hoy. ¿Por qué se pusieron en debate? ¿Por qué se quisieron sacar en su momento? ¿Por qué también sufrieron modificaciones? Sí, están contemplados en la Constitución Nacional, pero también luego a través de una ley sufrieron una modificación. Bueno, eso también vamos a estar preguntándonos hoy aquí con nuestros invitados y obviamente el debate político que está dentro de esto, ¿no? El caso de Vido no está aislado de lo político y de las jugadas políticas, ¿no? Que se dan a diario en nuestro país. Así que bueno, estas preguntas nos vamos a hacer hoy en Distintos Parecidos. Presentamos el tema como todos los días y luego presentamos a los invitados para dar el debate aquí en Distintos Parecidos. Arquitecto Julio Miguel De Vido, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Se calcula que Julio De Vido manejó 740.000 millones de pesos durante los 12 años de kirchnerismo. De Vido ya está sospechado en 4 países: Argentina, Brasil, España, Estados Unidos. Incluso aparece en los Wikileaks señalado por múltiples interlocutores de la Embajada de los Estados Unidos como vinculado al pago de sobornos o el cobro de sobornos. Los fueros tienen un sentido constitucional para proteger la libertad de opinión de los legisladores, no para aguantar legisladores con procesos judiciales abiertos donde hay serias sospechas de que han cometido delitos de corrupción. Se van a votar los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales por los que se resuelve dar curso al desafuero del diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Julio Miguel De Vido. 176 votos fueron afirmativos, no hubo negativos y hubo una abstención. Él sabe todo, para arriba, para abajo, para el costado. Él cobraba las coimas, ya cuando estaba en Santa Cruz las cobraba detrás de un botiquín. Yo dije en el 2004, este señor es el cajero de Néstor Kirchner. Vamos a ponerlo así, mi amigo se llama Billetín. ¿Ha visto algún billetín por aquí? No, él es Bart. No, poniéndole un poco de humor a veces a cosas que cuando uno se entera a veces indignan. Pero más allá de eso y antes de adelantarnos, porque ya el programa de por sí nos adelantó que vamos a hablar del caso de Julio De Vido, por supuesto, como se viene haciendo desde hace mucho tiempo y particularmente esta semana. Pero antes vamos a hablar de los fueros para entender un poco más de esto y vamos a presentar primero a nuestros invitados. Está con nosotros Melina Guardamagna, doctora de Ciencias Políticas y investigadora del CONICET, ¿sí? Doctora en Ciencias Políticas.
Políticas, ahora lo dije bien. Y también docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias, Melina, por estar acá. Gracias. Está con nosotros Gabriel Balcells Miró, diputado provincial por la UCR. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí también. Muchas gracias por la invitación. Y Hugo Villanueva, licenciado en Ciencias Políticas, también de la casa aquí, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias, Hugo. Por favor. Bueno, para entender un poquito, ¿qué son los fueros constitucionales? ¿Por qué están contemplados en la Constitución? ¿Por qué se modificaron en algún momento? ¿Y por qué hasta se han pedido sacarlos directamente a los fueros? ¿El que quiera? Primero las damas. Melina. Bueno, a ver, yo lo puedo analizar más desde... No me voy a meter en el ámbito jurídico porque me parece que no me corresponde, eso lo podés hacer mucho mejor vos. Sí me parece que tiene que ver con resguardar, y para eso fueron creados, el accionar de nuestros representantes dentro del Poder Legislativo. Y en ese sentido... Así me parece que es una forma de resguardar y garantizar también su labor legislativa, parlamentaria y representativa. Bueno, básicamente sí, los constituyentes de 1853 tuvieron en cuenta lo que bien decía la licenciada, porque en principio hay que resguardar una libertad de opinión y lo que hay es una inmunidad de arresto, no una inmunidad de procesamiento. En esto sí hay que hacer mención a una larga historia que hay en la República Argentina. Desde 1867 en adelante ya empezó a pedirse el desafuero para distintos legisladores en la República Argentina. Hubo casos más resonantes que otros, pero después se reglamentó con la ley 25.320, allá por el año 2000, cuando surgió una famosa y demasiado promocionada causa, para mi caso, que fue la llamada Banelco, que, como todos sabemos, terminó con el sobreseimiento de las personas que estaban procesadas, pero ese es otro tema para analizar en otro momento, y de manera tal que lo que permite justamente, como bien dijo la licenciada, que el legislador pueda tener esa libertad de opinión, porque esa libertad de opinión también tiene mucho que ver con los controles recíprocos que hay en nuestra Constitución entre los tres poderes. El legislativo controla al ejecutivo y el legislativo controla al judicial. Si uno no le diera fueros al legislador, prácticamente le sería imposible controlar. Hay un antecedente bastante nefasto en ese sentido, cuando fue encarcelado don Ricardo Balbín allá por 1951, por el pedido de un juez federal que respondía al gobierno. Estuvo 2 años preso don Ricardo Balbín, sin ninguna de estas causas que estamos hablando, no tenía nada que ver con debido, era un defensor de las libertades públicas y sin embargo pidieron su desafuero y luego, cuando el general Perón se da cuenta que está equivocado, lo indulta 2 años después. Bien. Hugo, ¿su opinión? A ver, evidentemente es necesario, es un instituto que es necesario para la división de poderes, si no prácticamente se atenta contra la división de poderes y lo que está muy ligado con los fueros es cuándo se aplican, digamos, hasta cuándo es la inmunidad del arresto, cuándo se puede desaforar a un miembro del legislativo con el inicio de una causa, en el momento de la imputación, en el momento que se lo cita a declarar, en una condena en primera instancia, en segunda instancia, o como prácticamente dejó sentado la Corte, en el caso Menem, independientemente del tema de Menem, que prácticamente ha quedado pendiente, que es la doctrina que sostiene el Senado, que tiene que ser el desafuero cuando hay una condena firme, cuando se han agotado todas las instancias. Porque si no, queda muy en el aire, digamos, pendiente la amenaza para cualquier legislador instaurar una causa, no digo que sea este el caso, pero queda pendiente instaurar una causa, una acusación, y en el momento de la imputación pedir el desafuero. Aquí habría que hacer una distinción, porque en la causa debido, por lo que hemos leído en los medios, yo no he tenido acceso a los expedientes obviamente, lo que sí se está investigando son 2 causas donde ya la Cámara Federal le ha ordenado al juez inferior que pida el desafuero para su detención. ¿Y por qué pide el desafuero para su detención? Porque el juez entiende que si la persona queda libre puede obstaculizar la investigación, es decir, que tiene un sentido, en este caso concreto debido, que pida la detención. En algún momento, y recuerdo al presidente Mauricio Macri y un hashtag que circuló mucho al principio de su gestión, que fue el hashtag Chau Fueros, ¿sí? Que él lo propulsaba, ¿no? En algunas de notas que dio. ¿Estaría bien no tener fueros? ¿O cuál sería la intención política de el promover el no fuero? A ver, perdón. No, desconozco ese... A ver, si Macri, si hubiera sido así, Macri no podría haber sido presidente.
Bien. porque él estaba procesado, digamos, en ese momento. No, ya había sido la Cámara Federal. No podría haber sido candidato, porque le levantaron el procesamiento en el periodo entre la elección, pero no podría haber sido candidato si no hubiese existido fuero. Bueno, la Corte no ha dicho eso, porque hay un caso Romero Feris, fue el caso que tomó en cuenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que las personas hasta que no tengan sentencia firme pueden ser candidatos. Inclusive creo que he leído que haya habido un candidato a intendente que inclusive estaba privado de la libertad. Así que ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo dice la Convención Americana, las personas pueden ser candidatas cuando no tengan sentencia firme. Pero no creo que sea el caso de Macri, porque Macri fue sobreseído por la Cámara Federal. Calculo que se refiere al caso de las escuchas. Sí, el caso de las escuchas. Sí, fue sobreseído. Me parece que sería interesante como tratar de tener una visión un poco más, a ver, en términos más amplia, para poder comprender esto y no quedarnos con la discusión de fuero, debido, porque si no es como que no se entiende, y me parece que el problema es mucho más complejo y tiene otras dimensiones de análisis para tener en cuenta y teniendo además en cuenta el contexto en el cual esto ha sucedido. Y cuando me parece que la pregunta de fuero sí o fuero no, también tendría que estar relacionada al hecho de que el mensaje que le damos a la sociedad, que se le da a la sociedad. Y en ese sentido, a ver, me parece absolutamente positivo que la sociedad vea que vive en un país en el cual la justicia funciona y que si se cometen casos de corrupción, así seas el más poderoso, podés ser juzgado y podés ir a la cárcel. Y eso es muy positivo que pase. Creo que el problema y lo negativo de eso es cuando no es como parejo. Entonces, empiezan a haber como lecturas y discusiones, por qué unos sí, por qué otros no, por qué en determinado momento sí, por qué en determinado momento no. Y ahí entonces se empieza a cuestionar también al Poder Judicial y a su accionar, que es un actor político. A ver, y tenemos que entender que es un actor político. A mí la impresión que me da es que si bien el origen de los fueros es también para mantener la división de poderes, ¿no? Y que se cumple, se respete esta división de poderes, llegan determinados momentos en los que uno ya no entiende si esa división de poderes se respeta o no, ¿no? En esta utilización de los momentos políticos, de estas cuestiones de escepticismo que muchas veces hemos planteado aquí también, ¿no? Decir, bueno, cómo funciona la justicia también en determinados momentos, cómo se utilizan los casos políticamente también, ¿no? Digo, para ir un poco en función de lo que decís vos. Es que sí, por eso me parece que hay que entender que, a ver, más allá de la independencia de poderes, son todos actores políticos con intereses, hay grupos de intereses y juegan esos intereses. Entonces, creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en el caso de Vido, un poco yo tratando de leer las distintas opiniones, está muy en discusión el tema de la prisión preventiva. Bueno, vos sabrás un poco más de eso, pero digo, supuestamente la prisión preventiva debería aplicarse en casos de excepcionalidad. Y de repente tenés a la Cámara de Senadores que dice, no, nosotros recién la vamos a aplicar para el tema de desafuero cuando haya una condena firme. Entonces, bueno, están todos esos intersticios ahí como para sí, esa es analizar. una gran duda de la cual ya podríamos llegar a empezar a debatir, ¿no? Porque digo, ¿se puede estar preso sin una condena? Sí, desde luego, como dijimos recién. Es decir, lo que se ha planteado acá es que por la gravedad de los delitos que se le imputan, es que piden que no obstaculice la acción de la justicia si estuviera libre. Eso es a priori lo que todos hemos leído y lo que entendemos que ha ocurrido. Ahora bien, la lectura que también podemos hacer es, un poco tomando la idea de la licenciada, es si a veces la justicia también se mueve con los momentos políticos. Es decir, si hay cierto oportunismo del Poder Judicial en juzgar o no determinadas causas o acelerar o no determinadas causas de acuerdo a los resultados, en este caso electorales. Lo primero que tenemos que hacer es darle toda la independencia necesaria y respaldo al Poder Judicial para que actúe en forma independiente. Creo que es lo primero que tiene que hacer es la dirigencia política. Pero además, la dirigencia política tiene que ponerse a disposición del Poder Judicial. Es decir, creo que ese es el mejor mensaje que tiene que darle a la sociedad y no estar con tantos artilugios de si corresponde o no corresponde. Bueno, presentarse y someterse a la decisión de la justicia porque es lo primero que se debe hacer. Ahora, sí queda ese manto de dudas si realmente los momentos de la justicia han sido los momentos políticos que la justicia ha esperado para actuar. Sí.
Yo tengo la idea de que tiene que respetarse, digamos, el tema en el más estricto sentido, en el más amplio sentido, el tema de los fueros. A ver, el tema de la grieta. La grieta no es nuevo, es constitutiva de nuestra nación. Nuestra nación surge, nuestro Estado y luego nuestra nación surgen en medio de guerras civiles y con distintas concepciones de cómo nos tenemos que insertar al mundo. Y es un tema que hasta el día de hoy no hemos resuelto. Y vivimos atravesando por lo menos desde la década de 1880 hasta acá, periodos que oscilan entre 15 y 20 años, en que se alternan, digamos, las distintas concepciones y las distintas formas de insertarse en el mundo. Y estas alternancias son muy conflictivas en el término de lo político, lo social, muchas veces se pagan con sangre, digamos, hay que leer un poco de historia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que veo? Que hay que tratar de respetar el tema de los fueros en el sentido más amplio, porque ¿qué va a pasar dentro de 15, 16, 20 años? Cuando cambien los ciclos políticos, mientras tanto se van incubando causas que duermen y luego el Poder Judicial reactiva cuando cambia el ciclo político y encarcela al que está, digamos, yo creo que es parte, digamos, es una herramienta esencial en líneas generales para preservar, desde Montesquieu, para preservar la división de poderes y la república, pero más en nuestro caso. Nuestra historia no es pacífica, nuestra historia siempre ha sido conflictiva y muchas veces violenta. Entonces tenemos que tratar de respetar estos institutos en pos del futuro y de la paz nuestra y de nuestros hijos. Bien, bueno, vamos a continuar hablando de fueros constitucionales. Ya empezamos a hablar, por supuesto, también del caso del desafuero de Julio De Vido en el marco, bueno, de una cuestión judicial, ¿sí? De causas en las que él está en este momento imputado, ¿sí? Esa es la palabra correcta. Procesado. Perdón. Vamos a ir a un corte, los invitamos a que ustedes participen a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Enseguida continuamos con más debate aquí en Distintos Parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos y nos hemos metido en la discusión por los fueros constitucionales y como ya lo habíamos adelantado desde la introducción del programa, obviamente el caso De Vido fue ya lo que se puso aquí en la mesa también. Y esto obviamente también pasó por las redes sociales desde hace mucho tiempo que De Vido es protagonista, ¿sí? De los tweets sobre todo, así que vamos a pasar por Twitter para ver qué se dice en el termómetro de las redes sociales. Dice, la gente pagaba la garrafa 60 pesos con el sobreprecio de De Vido, con la honestidad de Aranguren 240. Es lógico que esté preso, dice esta persona. Y ahí hablando de una de las causas, ¿no? Que es la que decíamos recién, los sobreprecios en la compra de gas licuado. Alguien dice, aumentó la nafta, el transporte público, reforma laboral y aumentará el inmobiliario, pero guagua, metemos preso a De Vido y todo es fiesta. Bueno, ¿no? Y las lecturas políticas que se hacen con respecto a esto. Por una vez la justicia hizo lo que es debido. Y es el chiste fácil, ¿no? Que está recorriendo. Sí. Entendiendo que quien pretende quitar los fueros constitucionales a un representante elegido por el pueblo atenta contra la propia democracia. Bueno, es lo que hemos puesto en discusión. Los fueros parlamentarios son constitucionales y los otorga y quita el Congreso como cuerpo colegiado que no son renunciables. Los fueros no son renunciables. Sí. Sí, no, yo me quedo con un concepto, no sé si queda algún Twitter más, un concepto que justamente vos mencionabas, Hugo, el tema de los ciclos políticos y de cuánto dependen este tipo de decisiones y determinaciones, por ejemplo, de quitarle los fueros a Julio De Vido, la prisión preventiva, tiene que ver con el momento político que vivió el país, justamente después de unas elecciones en donde a lo mejor el panorama para un sector o para otro es más favorable. Pienso que sí, digamos, como una opinión desde la ciencia política, digamos, acá evidentemente se está conformando una nueva hegemonía en el poder, en el cual una minoría conduce, como dijera Gramsci, en forma intelectual y moral al resto de la sociedad, digamos. ¿De qué manera lo conduce? Lo conduce a partir de una suerte de valores que existen dentro de la sociedad, que creen desde lo económico que es posible triunfar, vencer, gracias al propio esfuerzo, que el contexto no importa nada, y entonces a partir de esos valores, digamos,
del individualismo, es que se empieza a construir todo esto y se le adosa, digamos, en el discurso, digamos, que el peso de la corrupción es lo que atenta contra la posibilidad de triunfar. Son una serie de valores que son propios del liberalismo, están asociados a la idea de Estado mínimo, todo, y que son muy fuertes en nuestra sociedad. Este tipo de hegemonía ya es la tercera vez que se implementa en tiempos modernos en la Argentina, digamos. Menem la implementó, no digo Menem en la elección del 89, pero Menem fue reelecto en el año 95 con la aplicación de este programa y con este tipo de construcción política. Y reitero algo que he dicho, voy a decir una herejía. Si los militares en el 78, 79, en la época de la Plata Dulce, la película de Federico Lupi, malogrado recientemente, hubieran hecho un plebiscito, una elección, hubieran sido plebiscitados por la población. Digamos, hay una serie de valores que están implícitos en nuestra población y que este gobierno los está conduciendo, está construyendo una hegemonía, una conducción a partir de eso, y parte del relato ese que conduce la hegemonía es elevar el tono sobre las causas de corrupción. Bueno, discrepo totalmente con el profesor. Lo suponía de entrada. Lo suponía de un principio. El profesor es un buen provocador, así que bueno, me alegro de que podamos debatirlo. Creo que lo que estamos acá debatiendo, además de los fueros, es una causa constitucional concreta que está en expediente con testigos, con hechos y con papeles. Es decir, yo trato de confiar en que los jueces han actuado con probidad y no desconfío de la justicia porque sea de una u otra ideología. Es decir, creo profundamente que en eso debemos confiar en el Poder Judicial y darle independencia. Más allá de la discusión política de Gramsci o no comparto con Gramsci, me gusta más la democracia. Así es que, bueno, creo que tenemos que hablar de un expediente que existe, que es material y que por eso se lo está juzgando. Si nosotros hiciéramos toda una entelequia dogmática de los expedientes judiciales, realmente nadie podría ser juzgado en ningún país del mundo. Y la verdad que aquí estamos discutiendo justamente vivir en democracia, vivir en un sistema como el que establece la Constitución, que puede no gustarles a algunos. Recuerdo que algunos querían reformarla la Constitución, se malogró en el 2013 con el triunfo de Massa, porque se venía una reforma constitucional muy complicada, pero creo sí que los valores que trae nuestra Constitución son los que realmente debemos defender y que no traen ninguna hegemonía, justamente permiten que estemos todos en un plano de igualdad. Y tratar por lo menos de no descreer de la justicia, no sé. Por supuesto, por eso no dogmatizo los expedientes son los que están. Es decir, tratar de que, bueno, más allá de lo que diga Gramsci, creo que hay una causa judicial que está presente y que además no hay ninguna hegemonía. Hemos tenido elecciones hace 5 días en paz, no ha habido helicóptero como algunos pretendían y la verdad que estamos viviendo un proceso democrático que creo que va a ir mejorando día a día y me parece que se van acomodando un poco los tantos. Creo que la oposición también puede mejorar, que pueda hacer buenas propuestas. Confío mucho también en que pueda surgir un peronismo republicano y no gramsciano, así que creo que estamos en un buen camino por la democracia. ¿Crees, Gabriel, que este antecedente también sirve como una advertencia también para Cristina? Bueno, yo creo que si pasara algo en la justicia siempre tiene que ser con causas justificadas. Es decir, que haya, como bien dije, así es que debe ser para todos los ciudadanos por igual. Y si no hay causas, no habrá causas para Cristina. Es decir, creo en esto que, repito, tengo el mismo discurso para todos y me parece que debe actuar el Poder Judicial y es él el que debe decidir las cuestiones. Bueno, veremos qué ocurre. No tengo, es decir, hay alguna causa que me parece que es más complicada que otra, especialmente el acuerdo con la República Islámica de Irán. Y bueno, ahí se verá realmente qué es lo que ha pasado, porque ayer estuve escuchando que nadie redactó el memorando, por lo menos lo que he escuchado por ahí, nadie se hacía cargo de la redacción del memorando. Medina. Yo estoy mucho más, retomando algunas cuestiones de los dos, digo. Sí creo, porque es nuestro rol y es nuestro métier de profesionales de la ciencia política, entonces trato de analizar la situación más allá de la causa en sí. Y en ese sentido sí creo absolutamente que hay una construcción de un relato. Y que creo que también cualquier gobierno para gobernar necesita construir un propio relato. Es lógico. Necesitas sostener tu proyecto político con un relato. Y en ese sentido creo que hay un actor que también juega un rol muy importante acá, que son los grandes medios de comunicación. Ese relato que hoy se ha construido
que yo no creo en ese sentido, lamentablemente, que la justicia esté siendo para todos los ciudadanos por igual juzgando, porque de hecho, por ejemplo, hay un caso, y esto retomando cosas que fui escuchando en todos estos días. ¿Quién sabe que el mismo día en que lo estaban desaforando y llevando y encarcelándolo a debido, lo procesan al primo del presidente, intendente de un municipio de la provincia de Buenos Aires, por lavado de dinero? Digo, entonces también hay que tener en cuenta de que para entender el contexto, el domingo hubieron unas elecciones con determinados resultados, que en un proceso que ya se venía, porque en julio ya habían tratado de desaforarlo a debido, digo, entonces entender qué es lo que pasa el día después de las elecciones con esos resultados y con este actor que de alguna forma estos grandes medios de comunicación que están generando un blindaje mediático, o sea, y que permite la construcción de ese relato. Hay como una funcionalidad de los medios, estás diciendo. Por supuesto, pero a ver, porque los medios no podemos ser inocentes, los medios tienen, y los grandes medios tienen intereses. Entonces, digo, en esto hay que tener en cuenta eso. Yo te pongo el ejemplo de que el mismo día sucede otro hecho que también podría haber sido, que a ver, lo cubrieron, los medios, no vamos a decir que lo cubrieron, pero era una pequeña notita. Clarín lo sacó en página 16. Claro. Bueno, pero el hecho que usted está remarcando justamente da la razón. Es decir, en pleno gobierno, al primo del presidente le embargan, no sé si lo han procesado, le embargan una suma de dinero. O sea, ¿cuál sería el problema? Si el Poder Judicial le embargó al primo del presidente, usted mismo lo ha dicho. El problema es que cuando el mismo día los medios, bueno, yo estoy hablando del rol... No, bueno, pero no podemos ser tan inocentes. Por lo menos yo trato de no serlo como profesora de análisis político. O sea, a los chicos les tengo que tratar de que aprendamos a mirar la realidad y la complejidad de la realidad. Creo que no hay que ser inocentes en estas miradas. Y yo no me estoy poniendo ni de un lado ni del otro. Sí, se está poniendo. No, lo que no, absolutamente no. Estoy hablando desde el lugar de analista política. Y creo que hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Lo que yo dije fue... Todos los gobiernos construyen un relato, no estoy hablando ni de todos los gobiernos, el gobierno anterior porque lo necesitas para poder gobernar. Eso supone no ser inocentes y supone también reconocer que tenés actores políticos que juegan un rol. El Poder Judicial es un actor político, los grandes medios de comunicación son actores políticos, todos son actores políticos que tienen sus intereses y los juegan en la arena política. Entonces, no, me parece que no hay que tener una mirada inocente, porque si no, no colaboramos con la población y con la ciudadanía para que entienda estas cosas. Sí, de hecho se habla de, y algunos titulares hablan del hecho simbólico de que Debido ya esté o verlo a Debido dentro de una cárcel, ¿no? Y también jugar mucho con eso desde los propios medios. Y hablábamos fuera de aire nosotros, armando el programa, el tema de, por ejemplo, Clarín mostrando la foto de la celda donde va a estar Julio Debido. Digo, cosas que quizás en otros casos quizás ni nos preguntaríamos o no nos lo mostrarían. A ver, hay un texto de un autor que seguramente estudian en comunicación social, Giovanni Sartori, que es un maestro, un estudioso de la democracia de fines de los 90, que plantea en un texto viejo, ya de principios de los 90, creo, el Homo Videns, que plantea el poder simbólico y el poder real que otorga la televisión y algo adelanta de lo que puede llegar a ser el mundo de las redes, digamos, que ese es el verdadero poder. De la lectura implícita de ese texto surge que ese es el verdadero poder y que en definitiva los poderes tradicionales que habla la República, digamos, serían la administración del poder real, digamos. Ese es el dilema en que nos enfrentamos en la actualidad. A mí lo que me da miedo de hablar de esto es el absolver a los demás poderes sobre el poder de los medios, ¿no? También hay responsabilidades por ahí. Entonces, por supuesto. Bueno, ese... De hecho tiene causas y todo, digamos. O sea, no es... más allá de... Hay muchos imputados que también están siendo procesados, que han sido funcionarios, que tienen sus motivos para estar siendo procesados y... Sí, más allá del tratamiento mediático también hay algo que constata... Después de tirar a justicia cuál es el resultado, no, pero ya hay una cuestión que constata una realidad, digo, más allá del tratamiento mediático igual, que se le pueda dar. Es importante, y ahí por ahí comparto un poco con Gabriel, que me parece que hay que creer en la justicia, porque si creemos ya de la justicia me parece como que se complica el futuro, digamos, directamente. No sé cómo lo ves. No, sí, además, reitero, hay mecanismos constitucionales. Si alguien descree la justicia, bueno, tiene los mecanismos para
pedir el jury enjuiciamiento en un caso, pedir el juicio político en otro. Casualmente nosotros en la provincia de Mendoza hace 2 días hemos modificado la forma de acceso de los magistrados a la justicia, una manera de democratizar, si se quiere, entre comillas, el acceso también de los abogados que están ejerciendo la profesión permanentemente liberal, para que no toda la familia judicial sea la que siempre rinda en el Consejo de la Magistratura. Y bueno, vamos a ver, hemos hecho el esfuerzo. Lamentablemente no fuimos acompañados por la oposición, tuvieron un despacho diferente, pero me parece que son pasos que vamos dando adelante para que de alguna manera todos los abogados de la matrícula puedan o tengan la oportunidad o la igualdad de oportunidades para acceder a la magistratura. Bueno, nos vamos a ir a un nuevo corte, vamos a seguir hablando aquí de... Ya se han mezclado muchos temas, me parece, no empezó siendo fueros constitucionales, pero me parece que el debate, por supuesto, se fue mucho más allá, así que no me voy a poner a definirlo. Lo bueno es que el debate se está dando y que está buenísimo, o por lo menos así lo estoy viendo yo, está bueno que nos planteemos estas cosas. Los invitamos a que ustedes también participen, en este caso a través de las redes sociales, que estamos en Twitter, en @EPSNalú, y en Facebook, y en Instagram como Distintos Parecidos. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y enseguida continuamos con más aquí en Señalú. Continuamos en Distintos Parecidos, empezamos hablando de fueros constitucionales, empezamos a hablar también de la política, del poder judicial, empezamos a hablar de los medios de comunicación, de la corrupción, de nosotros como sociedad, bueno, de todo eso estamos hablando hoy en Distintos Parecidos, y ahora sí voy a puntualizar un poco más en el caso de Debido dentro del Congreso. Y la pregunta, Melina, es ¿cómo lees o qué lectura haces del primer pedido de desafuero cuando fue tratado en el Congreso, cómo se votó y cómo se votó en esta segunda vez? Sobre todo teniendo en cuenta el caso de la izquierda, que fue muy comentado, ¿no? Que en su momento votaron en contra, luego después se dieron vuelta, podría decirse de otra manera. ¿Qué lectura haces? Bien, ahí creo que es importante tener en cuenta de vuelta los contextos en los cuales se dieron ambas votaciones y también los motivos por los cuales se discute en la Cámara. Una cosa es la primera, en la cual se hacía referencia al artículo 66 de la Constitución Nacional, y esto de el desafuero por la inhabilidad moral, que es una cuestión, si se quiere, más discrecional para comprobar, y el motivo ahora, que es el que lo pide, el pedido por parte de la Sala Segunda de la Cámara Federal. Ahí hay dos cuestiones distintas y dos motivos distintos, y también creo que ahí tiene que ver otra cuestión, que es, bueno, ver unas elecciones el domingo, unos resultados el domingo, y eso creo que las dos votaciones lo que de algún punto nos están dejando ver es una oposición que está con muchos problemas, digo, está débil, con problemas. Y en ese sentido también aparecen cuestiones que me parece que es interesante tener en cuenta. Por ejemplo, cuando uno analiza quiénes fueron los que votaron ahora en esta última votación, y aparece otro condimento que tiene que ver con nuestros regímenes políticos, que es el presidencialismo. Porque vieron los diputados que tanto de San Juan, San Luis, Tucumán, que los mismos gobernadores, incluso siendo partidos de la oposición del presidente, que eligieron a sus diputados, vayan y voten. Y eso tiene que ver también con que esos gobernadores necesitan seguir gobernando sus provincias, y que los recursos no van a llegar, la mayoría de sus recursos no van a llegar por coparticipación. Entonces, son también otros elementos que uno ve ahí, eso, en el marco después de las elecciones, en el marco de una oposición que después de los números del domingo y los problemas que viene trayendo, está bastante fragmentada. Bueno, los ausentes también, los que faltaron, digamos, los Esa 79 que es faltaron. mi pregunta para Hugo. ¿Qué lectura se hace del bloque del Partido Justicialista, que también tuvo una manera de votar en esa primera sesión, y después la herramienta que utilizan es la de ausentarse? Ustedes buscan más que la opinión de un cientista político, de un peronólogo. El tema es cuando se definió que se habían alcanzado los números para el desafuero, evidentemente quienes se oponían se ausentaron, digamos, para no convalidar. Esa es una estrategia parlamentaria, digamos. Sí. Pero, eso lleva la pregunta tuya a cuál es de lo que estaba
diciendo Melina que la oposición está fragmentada. Evidentemente está fragmentada, carece de un proyecto unificador, digamos, y se nota en todas las expresiones. En este momento ha podido consolidar un bloque que representa el gobierno nacional, alrededor del 40%, más o menos entre el 40 y 45%, si sumamos todas las expresiones, y enfrente tiene una oposición que está fragmentada y que no tiene posibilidades, no se ve las posibilidades de unificar. Yo lo que veo, digamos, la lectura del peronismo, que existen dos tendencias dentro del peronismo, acá como decía el correligionario, el peronismo republicano, digamos, un peronismo que da gobernabilidad, que intenta acompañar, y un peronismo más combativo, digamos, nucleado detrás de Cristina. Esto es tradicional en el peronismo. El peronismo, cada vez que ha perdido el poder, se ha fragmentado siguiendo líneas más o menos similares así en la historia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que los peronistas republicanos les ha pasado históricamente lo que le ha pasado a Schiaretti y a Urtubey. Han perdido las elecciones. Han perdido las elecciones generalmente frente a quienes les estaban dando gobernabilidad. Yo siempre digo, si vos tenés que comprar un libro y el costo de las fotocopias del libro es igual que el costo del libro, vos vas a comprar el libro. Entre Macri, republicano, y un peronista como Urtubey, que cuesta diferenciarlo, yo compro el original. Esa es la causa, le pasó a Cafiero, digamos, y el peronismo, si analizamos, solo ha llegado como disruptivo, digamos, en épocas críticas. El peronismo ha llegado, no la continuidad, sino ha llegado 4 veces, digamos, en el 46, en el 73, en el 89 y en el 2003, en periodos críticos, y ha llegado como disruptor. Y todos los candidatos, los líderes que ha tenido en ese momento han sido disruptores. Bien, tenemos en comunicación telefónica a Luis Petri, diputado nacional por el Frente Cambia Mendoza. Luis, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Muy bien. Muchas gracias por la comunicación. Y bueno, estábamos preguntándonos acerca de, y haciendo un análisis quizás de varias aristas, de este caso de Julio Devido y el desafuero. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde la misma Cámara? ¿Cuáles fueron las negociaciones, si es que hubieron negociaciones? Porque vimos también cómo cambiaba de una primera sesión en su momento a esta segunda, donde finalmente sí se logra el desafuero. Quizás que nos cuentes un poquito cómo fueron esas sesiones. No, te diría que negociaciones no hubieron. Lo que sí hubo, claro está, una sesión diametralmente opuesta a la anterior. ¿Por qué? Porque en la sesión anterior nosotros lo que pedíamos era la exclusión de Julio Devido del seno del Congreso por la causal de inhabilidad moral. En ese momento nos faltaron 15 votos para poderlo excluir del cuerpo, y muchos de los que votaron negativamente afirmaron que en el caso de existir un pedido de desafuero, ellos no iban a ser un obstáculo para que en definitiva se concediera ese desafuero. Y eso fue lo que ocurrió. Ingresaron 2 pedidos de desafuero en la Cámara de Diputados, uno del juez Rodríguez y otro del juez Bonadío, en donde, claro está, por 2 causas distintas. Un caso por la causa de compra de gas licuado, donde existen sobreprecios por más de 6.995 millones de dólares, y otra causa, que es la que lleva el juez Rodríguez, en donde se le investiga debido por el desvío de fondos por al menos 264 millones de pesos, en donde ese pedido de desafuero fue solicitado en primer momento por el fiscal Estornel, posteriormente lo rechazó Rodríguez, fue a la Cámara y la Cámara confirmó la necesidad de que Julio Devido continúe preso durante la sustanciación del proceso. Y esto no era producto del capricho del árbitro de la discrecionalidad, sino que la Cámara y el fiscal Estornel entendieron que la permanencia en libertad de Julio Devido, teniendo en cuenta la complejidad y la trama de corrupción que era transversal a distintas agencias y organismos del Estado que habían permitido y habían encubierto estos hechos de corrupción, teniendo en cuenta la posibilidad de borrar pruebas, de eliminar documentación, de presionar testigos, era imprescindible que la continuación del proceso se diera privado de la libertad, teniendo en cuenta que existía uno de los 2 riesgos procesales que habilitan el estado de la prisión preventiva, que es el peligro de entorpecimiento de la investigación, y por lo tanto eso fue lo que hizo la Cámara de Diputados el
día miércoles, con lo cual nosotros creemos que estamos dando una fuerte señal, allanándole el camino a la justicia para que investigue y dándole una fuerte señal a la sociedad respecto de que se terminó la impunidad en la República Argentina. Luis, ¿cómo estás? Marcelo Sastre te saluda. Quería preguntarte algo que ya se planteó en el programa, se plantea también fuera del programa y aprovecho también la comunicación para... Escucho muy bajo. Acerca de otros legisladores u otros protagonistas políticos que puedan llegar a atravesar una situación similar. Preguntarte en el caso de Cristina si crees que se presenta a estas elecciones por convicción o por aprovechamiento justamente de los fueros políticos, y también a modo más general, ¿qué otros legisladores considerás que pueden llegar a padecer el tema de los desafueros? Bueno, eso no nos corresponde a nosotros los legisladores, eso le va a corresponder a la justicia. Hay muchas causas en las cuales están siendo investigados legisladores que fueron funcionarios del anterior gobierno, y la justicia va a determinar si en definitiva corresponde desaforar o no a cada uno de esos funcionarios o exfuncionarios que actualmente son legisladores. Recordemos que el desafuero es la consecuencia necesaria de la inmunidad de arresto. El desafuero está previsto en el artículo 70 de la Constitución, la inmunidad de arresto a los legisladores desde el día de su elección está prevista en el 69, y eso supone que esa inmunidad de arresto cede por dos supuestos: o bien cede porque se dicta una prisión preventiva, o bien cede en definitiva porque hay una condena firme. En el caso de registrarse, ya sea el pedido de prisión preventiva por un juez que entiende que la continuación en el proceso tiene que darse privada de la libertad, o bien porque directamente se impone una condena firme, seguramente van a venir los pedidos de desafuero. Hasta ahora Cristina Fernández de Kirchner se encuentra procesada, pero no ha habido un juez que diga, bueno, la culminación del proceso puede verse perjudicada por la permanencia de Cristina Fernández de Kirchner en libertad, y por lo tanto consideran que puede llegar hasta una instancia de eventual condena sin que exista un pedido de desafuero. Bien, Luis, te corro quizás un poquito de tu función de diputado y te pregunto más para que nos conteste como es Luis Petri, ciudadano. Digo, nos planteábamos aquí en el programa esta cuestión a veces de escepticismo, de creer que la justicia actúa en función de la arena política, ¿sí? Y creer que a veces las condenas se dan tarde, ¿no? No durante la gestión, como por ejemplo puede ser el caso de Vido, que no fue en su momento en su gestión, sino es ahora en otra y de otro color político. ¿Crees que esto puede llegar a cambiar en algún momento en Argentina, y a través de qué herramientas se puede generar? Bueno, yo primero festejo que la justicia se despierte. Para mí es una gran señal que no se consagre la impunidad sobre lo que yo considero fue la década robada. Y creo que, bueno, la justicia siempre investiga el pasado. El problema es que ha tardado mucho tiempo en investigar ese pasado, porque son denuncias que datan del año 2003, 2004, 2008. Y claro está, uno dice, ¿por qué en estos momentos? ¿Por qué contracíclicamente a los gobiernos termina investigando la justicia? Bueno, tengamos en cuenta que fue una justicia que estuvo muy presionada, que estuvo fuertemente dominada por el kirchnerismo durante mucho tiempo. Y esto, claro está, obstaculizó el normal desenvolvimiento y la independencia de los poderes que tiene que haber. Lo importante es que la señal que está dando la justicia en estos momentos, investigando a un gobierno anterior, también es una señal que va a estar muy presente en el gobierno que actualmente está ejerciendo el poder, porque vas a ver que en definitiva, cuando termine ese poder al menos, también van a haber reproches. Nosotros esperamos que los reproches se den en el mismo momento en que los actos de corrupción se cometan, pero no obstante eso, la señal que hoy está dando la justicia es trascendental para el presente y para el futuro, claro está. La justicia argentina se ha comportado como si hiciese juicios de residencia de la época colonial, esto es, juzgando una vez que culminan las gestiones, una vez que quedan desapoderados los funcionarios. Sería importante que la justicia tuviese capacidad de juzgar en tiempo real una vez que el hecho ilícito se ha cometido, independientemente de quién ejerce el poder. Creo que eso fortalece las instituciones y fortalece a la República. Luis, muchísimas gracias por la comunicación con Distintos Parecidos. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, Luis Petri pasaba en comunicación telefónica. Luis Petri, diputado nacional por el Frente Cambia Mendoza.
Gastón. Sí, quería retomar justamente un comentario que habías hecho de Soledad de Sosa, que había votado de forma negativa y ahora votó de forma positiva, y por ahí analizando el motivo por el cual se pide el desafuero en una primera instancia y en una segunda instancia, independientemente de eso, también hay un caso particular que es Rubén Miranda. También sucedió lo mismo, votó de forma negativa y de forma positiva. ¿Se nota justamente esta fractura que se da en la oposición? Digo, lo pregunto general, y creo que ahí está el caso más puntual, por lo menos en cuanto a nosotros como mendocinos, que lo vemos más de cerca. No sé. Le pregunto, sí, no solo incursionar en las internas de otros partidos, pero sí la lectura política que se hace de la votación en el Congreso, evidentemente denota que hay distintos criterios. No obstante ello, me da la impresión que no solo se vota porque le vayan a dar la coparticipación y demás, es decir, no quiero tampoco minimizar la forma en que lo han defendido, porque he escuchado por ahí a una diputada de Río Negro. En Río Negro no gobierna el Frente para la Victoria, gobierna una coalición media extraña, pero no es el Frente para la Victoria, y sin embargo creo que fue la hija de Soria, sí. Fue y votó a favor del desafuero. Cuando hablamos de los votos de San Juan, bueno, Uñac tiene otro estilo distinto al de Gioja, inclusive no es tan antimendocino como era Gioja, lo cual también lo celebramos los mendocinos y lo celebramos quienes no somos del partido político de Uñac, pero la verdad que creo que afortunadamente empieza a haber otro discurso, ya no tan setentista en algunos sectores del peronismo, y eso me parece que es un dato positivo para la sociedad. Ahora, fíjate que las últimas dos preguntas fueron vinculadas a la situación de la oposición, que está totalmente debilitada. Me pregunto si es un momento político en el cual, más allá del discurso de inclusión, de todos juntos hacia un mismo lado, si no es un momento de aprovechamiento político como para querer, ahora sí, agigantar la grieta. Mire, no es el mensaje que ha dado el gobierno. No, yo lo pregunto de modo interno. Bueno, desde el punto de vista del gobierno, mire, hay datos, y no lo digo como una anécdota, sino como un dato que marca que hay otra generación gobernando. Es decir, el discurso mismo del gobernador el domingo en el Hotel Aconcagua con la prensa, el discurso de Esteban Bullrich en provincia de Buenos Aires. Esteban Bullrich llamó a los perdedores, él los llamó por teléfono, tuvo una reunión con Pitrola, tuvo una reunión con otros sectores peronistas, sin embargo Cristina no le atendió el teléfono, y marca de alguna manera que hay otro estilo de gobierno. El tiempo dirá quién tiene razón, pero me parece que hay otro estilo de gobierno que es distinto, y me parece que es positivo para la democracia. Sí, también el caso de Ortubay, por ejemplo, que felicitó, reconoció la derrota y felicitó a los ganadores. Sí, Hugo, ¿qué pensás? Yo creo que, más allá de lo que dije al principio, de que creo que la grieta es constitutiva de nuestra nación, de nuestro Estado y luego de nuestra nación, y que es producto de algo que no hemos podido resolver en 200 años, y que es la manera que nos insertamos en el mundo capitalista, no lo hemos podido resolver, y eso está. Yo creo que ahora el gobierno va a intentar, para eso es gobierno, para eso tiene que gobernar, llevar adelante el proyecto que tiene de país. Llevar adelante el proyecto que tiene de país implica vencer ciertas resistencias, y va a usar las herramientas políticas que corresponden, y que son estas que estamos viendo. ¿Y cuál es el país que quieren este gobierno? Y es un país, un modelo neoliberal, que implica una reducción del Estado, probablemente, a confesión de partes, consideran el salario como un costo, y que los costos hay que reducirlos. Sin reducir el salario hay que reducir los costos salariales, que serían los llamados impuestos al trabajo. Otros lo consideran, en vez de impuestos al trabajo, salario diferido. ¿Y eso qué implica? Una desregulación laboral. El modelo es Brasil, no creo que lleguemos a Brasil. En Brasil se han implantado normas laborales que son anteriores a las que regían en la Argentina, no al peronismo, sino antes de 1904 que llegaran los socialistas a la legislatura. Discúlpame que te corte, ¿no? Porque nos está quedando un minuto final. Y quería Déjame hacer, que le conteste. No, me queda muy poco, pero antes quería hacer una muy breve para Melina, por favor, porque si nos tenemos que ir. Digo, el tema de la condena social a la corrupción. No me quería ir sin tocar esto muy rápidamente. ¿Alguna lectura que puedas hacer vos? Y perdón que nos contestamos afuera de aire.
Por favor. Siempre porque va a no- haber Está hablando, de una para reforma, seguir. está hablando de una reforma laboral que ya hizo el peronismo con Menem y con, alguna, sí, con que algunos era con Menem. matices en el 2004 Sí, sí. con Néstor, ¿no? A ver, me parece que está bien, que está bueno que la sociedad demande justicia. Pero te repito lo mismo que te dije, que era con lo que yo empecé un poco retomando esto que vos me decís, que realmente el mensaje tiene que ser que sea esto que decía el diputado Petri y que decía acá el diputado, que realmente creo que lo que le va a dar credibilidad a la justicia y que seamos una mejor democracia es que haya justicia para todos. Igual. Y eso es lo que... Bueno, estaría buenísimo... Tener un programa de 2 horas. De 2 eso- horas, sí, obvio, tal cual, sí. porque no nos estaría quedando mucho. Hay un cartel ahí que dice que podés terminar. Bueno, no. Simplemente que una simple observación, con todo el respeto que me merece el profesor. Creo que la reforma laboral en la Argentina se produjo paradójicamente en un gobierno justicialista. Sí, coincido. Se consolidaron los contratos a prueba, se consolidaron los contratos eventuales, se sacó la ley 24.013 de empleo. Bueno, toda una serie de cosas que se consolidó también con la reforma del 2004. Es decir, por ahí escucho hablar de las reformas laborales de Brasil y parece que en estos últimos 20 años hubiera gobernado un fantasma la Argentina. En realidad, la ley de riesgos de trabajo fue una obra del peronismo, la modificación a la ley de riesgos de trabajo, las 2 modificaciones que hizo el peronismo a la ley de trabajo, nunca la derogaron. Bueno, son cuestiones que son objetivas y que de alguna manera ya adelantaron en su momento una reforma laboral que desconozco cuál es el criterio que se quiere dar. Sí tengo un parecer que puede coincidir y creo que la mejor reforma laboral que podemos tener en Argentina es que los trabajadores estén todos registrados y con un buen salario. Tranquilo, Bueno, que seguramente va a ser tema de debate y Ya lo donde vamos a planteamos. tener distintos parecidos. Una cosa también. distinta a eso puede ser un pacto económico-social, Bien. como el que se intentó con buen criterio en el 73, pero bueno, eso será otro Sí, motivo sí. de discusión. Definitivamente, fueros constitucionales fue simplemente el disparador. Sí, así sí. que está buenísimo que estas charlas se den así. Muchísimas gracias, Melina, por haber estado acá. Muchísimas gracias Gabriel, a ustedes. Hugo, A ustedes. muchísimas No, por gracias. favor, ustedes. Nosotros nos reencontramos El lunes. Sí. Muy bien. El lunes a las 19 horas. Antes agradezco a Coxi por haberme dado la ropa en el día de hoy. Y bueno, planteamos a partir del lunes, como todos los días, un nuevo debate aquí en Distintos Parecidos a partir de las 19 horas. Nos vemos el lunes. Chau, chau.